Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, de ordinarios a extraordinarios. Diga conmigo, de ordinarios a extraordinarios. Una vez más, de ordinarios a extraordinarios. Le hago una pregunta, sinceramente, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser como Jesús? ¿Qué tan comprometido estás en eso? Porque ya lo sabemos, podemos desear, pero el desear no provoca nada. Si algo va a llevar un pensamiento o un deseo del área o del terreno de lo intangible a lo tangible, es la convicción, es el compromiso con aquello que deseamos, con aquello que anhelamos. Cuando no existe dicho compromiso, pues simplemente queda en un deseo, queda en una idea, pero no hay trascendencia. Lo más importante de todo esto es que sepamos que si queremos ser como Jesús, la búsqueda de ese resultado en nuestra vida nos implicará todo lo que somos. Y algo que debemos de tener siempre presente es que Jesús vivió una vida extraordinaria. Él era un hombre extraordinario. Y hemos sido llamados para ser imitadores de Él. Lo cierto es que hoy vivimos en una sociedad en la que para muchas personas el vivir de acuerdo a lo que los demás esperan de nosotros es en muchos casos la meta a alcanzar. En otros casos, las personas viven de acuerdo a lo que ellos mismos se han propuesto realizar. Lo cierto es que en pocas ocasiones encontramos personas cuyas aspiraciones trasciendan más allá de lo que la sociedad, la familia o ellos mismos se exigen. Y pocas veces encontramos a personas cuyo enfoque esté vinculado con lo que Dios desea para ellos. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que la gente hoy está tratando de satisfacer las exigencias de la sociedad o de su familia o de sí mismos, pero muy pocos, en realidad muy pocos, están poniendo como prioridad lo que Dios pide de ellos. Hay personas que pueden decir, yo estudié determinada carrera porque mis padres quisieron. Ni siquiera era mi intención estudiar eso, pero mis padres, desde que me vieron en la cuna del hospital, dijeron, va a ser médico, va a ser abogado, y se encargaron de que así fuera. Eras tal vez el mejor en matemáticas, pero no, ellos dijeron, serás médico. Y hasta tus juegos Mi Alegría te llevaban y todo para que mi niño juegue a la medicina, mi niña. Y te fueron encauzando en una dirección. Y a veces la presión familiar, la presión social o las metas que nosotros mismos nos establecemos son las que le establecen el rumbo a nuestra vida. Pero pocas veces volteamos al cielo y le preguntamos a Dios, ¿y tú qué quieres de mi vida? Son muy pocas las personas que hoy día han puesto en segundo término lo que la sociedad quiere de ellos, lo que su familia espera de ellos o lo que ellos mismos desean alcanzar para priorizar lo que Dios quiere. Al paso del tiempo y conforme la maldad en el mundo aumenta, pareciera cada vez más evidente que la iglesia de Jesucristo está atravesando por una crisis de identidad. Hemos olvidado quiénes somos en Cristo Jesús. Y no solamente la iglesia de Jesucristo está atravesando por una crisis de identidad, también está atravesando por una crisis de fe. Sí, no estoy diciendo que usted haya cambiado de religión. Estoy diciendo que usted ha dejado de depender de Dios. ¿Por qué?
porque fe es confianza. Y cuando nosotros dejamos de depender de Dios, comenzamos en nuestro estilo de vida a comprometer nuestra fe. Así que lamentablemente hoy hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia militante, que no saben quiénes son en Cristo y que no confían en Dios. Sí, así de terrible es la situación que estamos viviendo hoy día. Gente que dice amar a Dios, pero tiene a Dios más como un concepto que como una realidad, como una historia que en algún momento sucedió y no como una experiencia cotidiana del día a día. De acuerdo a lo que el Señor Jesús enseñó, Él dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se tornaría frío. Y esto, amados hermanos, es algo que puede comprobarse día a día dentro de las diferentes congregaciones. Estoy seguro de lo que le estoy diciendo porque no soy el único pastor que se da cuenta de esta realidad. He tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores y algo que con tristeza podemos observar es cómo la iglesia ha dejado de interesarse en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y lamentablemente la iglesia ha puesto su mirada en las cosas de la tierra, es decir, todo lo que es pasajero y superficial. Hoy pareciera que la indiferencia, la apatía, la flojera y la desidia son requisitos indispensables de todos aquellos que profesan a Cristo como Señor. Y qué lamentable, porque si vemos el contraste de la iglesia de primer siglo, la iglesia de 21 siglos después no se parece en casi nada. El evangelio no se ha diluido en 21 siglos, sigue intacto por la obra del Espíritu Santo, pero la fe de muchos, sí. Nuestra fe se ha ido diluyendo, hemos ido perdiendo el compromiso, hemos ido perdiendo la pasión. Y como mencioné, pareciera que la indiferencia, la apatía, la flojera, la desidia son requisito indispensable si te quieres decir seguidor de Jesús. Pareciera que al paso del tiempo hemos olvidado que según los principios del Evangelio, para caminar con Jesucristo se debía estar dispuesto a dejarlo todo por su causa, a morir incluso si fuera necesario, con tal de que la fe siguiera predicándose y difundiéndose. En la iglesia de primer siglo, los creyentes del primer siglo eran personas comprometidas con Jesucristo. No importaba aquello a lo cual tuvieran que renunciar, sus vidas mismas estuvieran en peligro, ellos no iban a dar un paso atrás en su fe. Y hoy encuentro a la iglesia del siglo XXI vendiendo o cambiando su privilegio por un plato de lentejas, por lo que el mundo ofrece. Y entonces ya no hay, aunque existen todavía, pero cuando digo no hay, es porque no estamos alcanzando un nivel aceptable en cuanto a creyentes que quieran darlo todo por Cristo. Véalo de esta manera: para muchos de nosotros es más importante la universidad que la iglesia. Castigamos a nuestros hijos con que no vayan a la iglesia, pero no los castigamos con no darles educación.
No, es que ¿qué va a ser mañana de ellos? Imagínese, pastor, le prohíbo que vaya a la escuela. No, mejor que no vaya a la iglesia. Prefiero que sea licenciado, aunque se vaya al infierno. Absurdos que somos. Ya no estamos viendo creyentes que se esfuercen por la obra de Dios. Hoy la gente aspira más a ser reconocida que útil. Pareciera que las personas están corriendo tras un título que les provea reconocimiento ante los demás, que en lo secreto, en la ignorancia de los demás, ser un siervo sufrido y abnegado por Cristo Jesús. Recuerdo al apóstol Pablo cuando la palabra de Dios describe que él fue advertido por el profeta Ágabo de que no descendiera a Jerusalén porque le iba a ir mal. Y los creyentes comenzaron a llorar. Y él dijo: hey, cálmense, paren de llorar. Y me encanta esa expresión cuando él dice: por el Señor Jesús no solo estoy dispuesto a padecer, sino incluso a morir por su causa. Es lo que nos falta hoy día, tener una visión tan comprometida, tan profunda, que nos sepamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Hoy el creyente quiere tanto preservar su vida que, ¿qué cree? La va a perder. Porque esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía y del evangelio la hallará. Hemos perdido la pasión, hemos perdido el enfoque. Lamentablemente hoy parece ser que la mirada del cristiano promedio se centra en sí mismo y en sus propias metas. Ayer escuchaba a una persona hablar y decía: gracias Señor Jesús porque moriste para permitirme volver a soñar. Y comencé a cuestionarme si realmente ese sacrificio en la cruz era solo para que yo volviera a soñar. Es que pareciera que todo está centrado en mí y no en el plan de Dios para nosotros. Si Jesús fue a la cruz, no fue para que yo volviera a soñar, fue para que los deseos del Padre en la tierra se cumplieran como lo son en el cielo. No fue para hacerme sentir bien, fue para que yo pudiera estar en paz con Dios. Y qué lamentable es cuando llevamos el evangelio cautivo a un punto en el cual todo lo que Cristo hizo es para mi satisfacción. Y por eso hay tantos creyentes hoy que no aceptan ser confrontados con sus malas actitudes. Se ofenden con facilidad. ¿Por qué? Porque están buscando un evangelio que les haga sentir bien, no un evangelio que les salve. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Un evangelio que te haga sentir bien o un evangelio que te salve? ¿Sabe a mí que es una de las cosas que más me llega a molestar? Encontrar un traste, una vajilla sucia colocada en las limpias. Y así pareciera que muchos creyentes hoy día quieren estar sucios, sin querer ser confrontados ni limpiados por Dios, pero creyendo que tienen algo por tener un título religioso. Soy cristiano. Es triste cuando te das cuenta que para muchos creyentes importan más sus metas personales que las metas del reino de Dios, que lo que Dios ha hablado a sus corazones.
Mire, el tener metas personales no está mal. Es bueno, es aconsejable, es deseable. ¿Qué más quisiera yo? Que todos mis jóvenes fueran universitarios, que todos tuvieran promedio arriba de 8.5, que todos tuvieran la posibilidad de estudiar una maestría, un doctorado, un diplomado, una especialización. Pero ¿sabe una cosa? Aunque tener metas personales no es malo, sí es lamentable cuando esas metas nos vienen a desviar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hoy ya no encuentro a muchos jóvenes cuestionándose qué estudiar para impulsar el reino de los cielos. La gran mayoría de ellos están preguntándose cómo sobrevivir sin estudiar. Por eso hay una enorme cantidad de deserciones. Y otros, los que sí quieren estudiar, están pensando en de qué manera estudiar aquello que les pueda satisfacer. Es decir, ¿qué carrera me puede dar el carro que deseo? ¿Qué carrera me puede dar el teléfono que quiero? ¿Qué carrera me podría dar el estilo de vida que aspiro tener? Pero nadie se está cuestionando qué con el reino de los cielos. Muchas personas hoy día viven de acuerdo a lo que es común y cotidiano. No porque Dios no tenga un propósito para sus vidas. Escuche esto, lo cierto es que a muchos cristianos les conviene ignorar el propósito de Dios para sus vidas, ya que de saber la voluntad de Dios para ellos, esto implicaría un mayor nivel de compromiso para con Él. Porque a muchos cristianos no les interesa saber qué es lo que Dios quiere de sus vidas. No, así déjelo, así estoy bien. Porque saber más implica mayor compromiso. Implica tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de tu vida si lo que en realidad deseas es agradar a Dios. Muchas personas dicen, no quiero saber. No quiero saber para qué Dios me creó. Estoy conforme siendo un creyente ordinario. Quiero ser un cristiano ordinario. Muchos no están viviendo en el propósito de Dios para sus vidas, no porque Dios no cumpla lo que en algún momento algún profeta hablando de parte de Dios y nos comunicó no se cumpliera. Lo cierto es que muchas veces no estamos viviendo lo que Dios nos ha hablado que hará, porque en muchos casos nuestra falta de persistencia en conocer y nuestra carente perseverancia para concretar lo que en nosotros falta a fin de que Dios lleve a cabo su palabra en nosotros, no lo hemos realizado. ¿Por qué Dios no está cumpliendo su promesa en tu vida? Examínate. Es muy probable que te ha faltado perseverancia, persistencia. No estás preparado para recibir lo que Dios te prometió. Recuerde lo que la Escritura dice: porque el niño en nada difiere del esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Si no hemos alcanzado un nivel de madurez, un nivel de desarrollo espiritual que nos permita poder comprender y comprometernos con los principios del reino y con las promesas de Dios, ¿cuándo veremos su propósito en nuestra vida? Jamás. Pueden pasar los años y nosotros continuar en el mismo lugar, viviendo una vida cristiana ordinaria. ¿Sabes? Lamentable
cómo muchos cristianos hoy día prefieren restarle importancia al plan de Dios para sus vidas, catalogándose dentro del grupo de cristianos ordinarios. Y miren, los cristianos ordinarios tienen algunas características. La primera de ellos es que tienen fe en Jesús, creen en Jesús. 2, asisten regularmente a una iglesia. 3, participan esporádicamente en las actividades de su congregación. 4, viven de una forma moralmente mejor que el promedio de personas que no comulgan con la fe evangélica. 5, pero igual que el grueso de cristianos, su pasión va a la baja y sus compromisos y convicciones se tambalean. Ese es el cristiano cotidiano, ordinario, común, promedio. Se conforma con decir que cree en Dios, asistir a una iglesia, participar de tiempo en tiempo, tener una vida moralmente aceptable, pero en realidad su amor por Dios ya no arde, ya no lo quema, ya no lo siente. Deberíamos fluir con el Espíritu, pero muchas veces forzamos las palabras que en oración le expresamos, porque ya no fluyen, ya no hay una pasión que esté produciendo esa expectativa, ese deseo, ese amor. Escuche, nadie tiene más responsabilidad que tú mismo de alimentar la pasión que te llevará de un punto a otro en tu caminar con Jesús, o de un estado a otro en tu fe, y que te permita mantener firme una convicción. Nadie tiene más responsabilidad que tú. Si tu pasión y tu fe han ido a la baja, es porque no has sabido pastorear tu corazón. No has pasado tiempo en la presencia de Dios. Podrás justificarte en cómo la gente en torno a ti te ha decepcionado, cómo te han traicionado, cómo te han abandonado. Pero la realidad es que si tú no estás caminando como Dios quiere, es por decisión propia. Porque tú así lo has determinado. Porque tú has priorizado otras cosas en tu vida. Siempre se los he expresado y esta es una realidad de la vida. Todo fuego tiende a extinguirse. Si no se cultiva, si no se alimenta, si no se protege, es solo cuestión de tiempo para que toda pasión venga a menos. No es el ambiente. Si tú dependes del ambiente, el ambiente en una congregación cambia rápidamente. Hay personas que llegan a expresar y decir, es que cuando yo llegué a Portadores de Bendición se sentía el amor. Es más, hasta la esquina se percibía la fragancia de amor. Y ahora llego y la gente con su cara larga, ahora la gente ya no me expresa el amor, ya los que me abrazaban ya no me abrazan, cuando saben que estoy enfermo no me visitan. ¿Dónde está el amor de Jesús? ¿Sabes qué? El problema no tiene nada que ver con el ambiente, no tiene nada que ver con las circunstancias, no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver contigo. Y es triste, amados hermanos, cuando nosotros dejamos de ver la cruz, porque Jesús no ha dejado de amarnos y sin embargo le damos la espalda a Él por causa de terceros. Nadie tiene más responsabilidad que tú mismo de alimentar la pasión que te llevará de un punto a otro en tu caminar con Jesús, o de un estado a otro en tu fe, y que te permita esto mantener firme tus convicciones.
¿Por qué hoy muchos cristianos están permitiendo actitudes, conductas que no corresponden con lo que la palabra de Dios enseña? Porque su fe se ha debilitado y sus convicciones se han tambaleado. Y esto no es culpa de las circunstancias, es nuestra decisión. Hay un altísimo porcentaje de cristianos que viven creyendo ser gente ordinaria. Escuche, cuando Dios los diseñó y capacitó para ser extraordinarios en Él. No eres en realidad una persona ordinaria. Eres una persona extraordinaria por el solo hecho de que el Espíritu de Dios mora en ti 24 horas al día, 365 días del año. Eres extraordinario por eso, por ser templo del Espíritu Santo. Pero vives con una mentalidad de ordinario. Y por eso la gloria que hay en ti no se manifiesta. La gracia que hay en ti no es evidente. Por eso tus empleados no pueden ver a Dios a través de ti. Por eso tu familia no puede reconocer que hay un ministerio en ti. Por eso la gente en torno a ti no te cree ni el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo con la mentalidad correcta, la mentalidad de ser gente extraordinaria. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios no te hizo en serie. Eres único y especial. Y Él tiene un propósito específico para ti. ¿Se imagina usted a Jeremías haciendo la de Jonás? Sí, no. ¿Se imagina usted a Moisés haciendo la de Pablo? Cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su calibre, cada uno tiene sus capacidades, habilidades y defectos. Pero todo eso es parte del diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros. Él no dijo: hasta que seas perfecto, pondré mi mirada sobre de ti. No, la Escritura dice que mi embrión vieron sus ojos. Y en su libro estaban ya escritas todas aquellas cosas de las cuales Él me quería hacer partícipe, aun cuando ninguna de ellas aún vieran la luz del día. Así que me escogió Dios, no porque yo fuera el mejor, tampoco porque fuera el peor. Simplemente me escogió porque soberanamente así lo decidió. Y fue lo mismo contigo. Así como eres, te diseñó y te quiere perfeccionar. Lo importante aquí es que entendamos que Dios nos dio un diseño. Y no hay nada más frustrante para cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier herramienta, si tuvieran la posibilidad de expresarse, que ser usados para algo que no corresponde con su diseño. Si sus muelas pudieran hablar cada vez que usted destapa un refresco con ellas, le dirían: no fui diseñado para destapar corcholatas. ¿Cuántos de ustedes se atreven a hacer eso? ¿Verdad? Algunos de ustedes dicen: vamos a abrir esta lata de chiles. No hay nada, pues tráete el cuchillo. Y terminan rebanándose los dedos. ¿Por qué? Porque estamos empleando algo fuera de su diseño natural.
Cuando tú no estás dentro del propósito de Dios, ocupándote de la voluntad de Dios, moviéndote en la dirección que Dios ha trazado para tu vida, estás moviéndote fuera del diseño de Dios para tu vida. Y no importa cuánto éxito puedas obtener, te sentirás frustrado porque no alcanzarás plenitud. Por eso les decía yo, ¿se imaginan ustedes a Jeremías haciendo la de Jonás? No. Sobre los defectos en los hombres de Dios. Hablemos de algunos defectos en los hombres de Dios, no en mí. No piense en mí, porque ni los libros escritos en toda la tierra serían capaces de contener todas las monerías que hay en mí. Pero hablemos de otros, que es más fácil. Elías, por ejemplo, ¿cuál sería el defecto de Elías? Un mal carácter. Era un hombre muy temperamental, rayaba en lo insoportable, se sentía la última Coca-Cola del desierto, sí, y no le gustaba hacer amistad. Si alguien llegaba salameándole: oh profeta de Dios, si soy profeta, que caiga fuego del cielo y te consuma. Y ¡pum! Así que mejor mantenía a los amigos a distancia. Defectos en Moisés. ¿Qué defectos tendría Moisés? Temeroso, inseguro, impaciente. De David no, porque tenemos para recortar. Hablemos de otro. Pedro. Defectos de Pedro: atrabancado, improvisado, desordenado. Y no por eso Dios los desacreditó. Los llamó porque lo que Él tenía para cada uno de ellos era un propósito específico. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Sé muy bien, tengo claro, no hay duda de qué es lo que tengo planeado para ustedes. Son planes de bien y no de mal, porque quiero darles un futuro y una esperanza. Génesis 28:15. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Es hermosa esta promesa. Es una promesa que usted debería de conservar para sí mismo. Cuando hablo de los defectos que hay en nosotros como siervos de Dios, no estoy diciendo en ningún sentido que Dios los solape. Pues así me hizo Dios. No. Hay que diferenciar lo que corresponde a la debilidad del carácter, la carencia que hay en el desarrollo de nuestra fe y nuestras áreas de oportunidad para crecer, en contraste con lo que Dios quiere para nosotros. Porque si bien Dios nos diseñó, también Él nos perfecciona. Así que sería irresponsable justificar nuestras carencias en el diseño. ¿Comprende? Nada más para que no nos justifiquemos por ahí de que pues yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. No. Génesis 28:15 dice: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Hay una intención detrás, hay un propósito detrás. Filipenses 1:6 dice: persuadido estoy
convencido estoy del que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Pablo le escribe a los filipenses y dice: convencido estoy que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El punto aquí es que el caminar con Cristo implica un proceso en el que cada uno de nosotros determina el ritmo en el que se mueve y la dirección en la que se mantiene. Tú puedes abandonar a Cristo en el momento que quieras. Y eso es algo que denota la grandeza de su amor. Porque no te aprisiona como para decirte: tú te quedas aquí y ahora eres mío, porque por eso di mi vida en la cruz. No. Él te da la libertad y te ama tanto que respetará tu voluntad hasta el final. Lo di todo por ti y en el momento que te quieras te puedes ir. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Si algo hemos olvidado es que caminar con Cristo, amados hermanos, implica avance. Imagínese usted que va por la calle, se encuentra a una persona que tenía mucho tiempo que no veía y de pronto esa persona le dice: ¿cómo has estado? Bien. Oye, pues vamos a caminar y platicamos qué es lo que ha sido de nuestra vida en los últimos años, ¿te parece? Sí, adelante. Y esa persona jala hacia un lado y usted jala hacia el otro. ¿Podrán compartir algo en común? O esa persona comienza a caminar y usted se queda estático. ¿Podrán tener la charla que desean? Parece absurdo, pero caminar con Cristo implica avance. Caminar. ¿No dice la Escritura que el reino de los cielos avanza? Muchos de nosotros tenemos una vida cristiana muy estática. No estamos avanzando, no estamos creciendo, no estamos madurando, no estamos realmente desarrollándonos como Dios quiere. Caminar con Cristo implica avanzar, implica sacrificios, implica buscar primeramente que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo, en mi vida personal y en mi comunidad. Tristemente parece ser que para esta generación esto no es importante. Muchas veces pensamos que solo los que están llamados a hacer grandes cosas para Dios son los superdotados. Personas a las que en el alumbramiento se apareció un ángel y entonces les dio instrucciones a sus padres. O clásico, hay quienes piensan que solo aquellos que tienen familiares pastores o extraterrestres de esta clase son los que pueden hacer algo para Dios. La verdad no es así. Si usted conociera a la persona que está detrás del título de pastor, se daría cuenta que en mí hay una enorme cantidad de áreas de oportunidad y que no estoy ocupando un lugar de autoridad porque haya alcanzado ya la plenitud en Cristo. Estoy ocupando este lugar de autoridad solo por obediencia a Dios. O sea, a veces pensamos, no, los que tienen llamado ministerial pues deben de ser extraterrestres. No. Somos personas ordinarias que creemos que el Espíritu en nosotros nos hace extraordinarios y que hemos decidido creerle a Dios y confiar en Dios a pesar de nosotros mismos. ¿Usted cree que no había veces en las cuales Elías no se aguantaba ni a él mismo? Claro. Aquella ocasión en la que estaba tan deprimido que le dijo a Dios: mátame.
Jonás, cuando estaba súper enojado por causa de los ninivitas y la misericordia de Dios para con ellos, ¿tienes motivos para enojarte por esa calabacera? Sí, muero de rabia. ¿Sabe? Las personas que hacen cosas trascendentes para Dios son personas ordinarias que han decidido vivir de forma extraordinaria. Porque lo que hace la diferencia en nosotros es Dios. Y si en ti está el mismo Espíritu que está en mí, también hay un llamado extraordinario para ti. El punto es que dejes de vivir ordinariamente y te des cuenta que el potencial que está en ti es verdadero y Dios quiere que lo pongas en práctica. El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Verso 12. Fíjese lo que dice la Escritura. Es más, vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de 3. Juan capítulo 14, verso 12. 1, 2, 3. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Usted cree en Jesús? ¿Por qué no está haciendo las obras que Cristo hizo? Porque yo no descendí del cielo. ¿Qué dice la Escritura? El único requisito para hacer las obras que Jesús hizo, y aún mayores que estas, es creer en el unigénito del Padre. Él dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores. ¿Qué está pasando? Nos vemos ordinarios, y esa es la raíz que limita el crecimiento de nuestra fe. Mientras no cambie la forma en la que te ves, no cambiará tu destino. Hay personas que son muy inteligentes, muy capaces, muy hábiles, pero no se ven a sí mismos desde esa perspectiva, y eso les impacta en su desarrollo laboral. Tenemos que aprender a vernos desde la perspectiva de Dios, y tú eres extraordinario. Deberías estar haciendo cosas extraordinarias, ganando a muchos para Cristo, consolidando a muchos para Cristo. Me encanta cuando la Escritura dice: estos que han trastornado el mundo entero han llegado aquí. Estos que han estado cambiando la sociedad de una manera tan fuerte han venido aquí. Y es que, amados hermanos, es impactante realmente cómo es que muchas veces nos limitamos para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque nos sentimos pequeñitos, porque nos sentimos un cero a la izquierda, porque creemos que no valemos, cuando para Dios valimos tanto que prefirió quedarse sin Jesús a quedarse sin ti una eternidad.
Entregó a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que tuviéramos nosotros paz. ¿No dice la Escritura el precio de nuestra paz fue sobre de Él? Los azotes que yo merecía fueron sobre de Él. El castigo que yo merecía fue sobre de Él. Entonces cualquiera puede decidir dejar de ser ordinario y al abandonarse en las manos de Dios caminar en el proceso que le permitirá ser una persona extraordinaria y de bendición para muchos. Pero ¿sabe por qué no sucede esto? Número uno, porque no lo anhelamos, y número dos, porque no lo creemos. No creemos que realmente Jesús pueda hacernos partícipe de cosas tan grandes como las que Él hacía. Y como no lo anhelamos, no lo buscamos. Escuche esto. Hoy más que nunca en toda la historia del Evangelio nos encontramos ante una generación que dice creer en Dios, pero no le puede creer a Dios. Jamás en la historia del Evangelio habíamos vivido una crisis como la que estamos viviendo hoy. La gente dice creer en Dios, pero no puede creerle a Dios. Necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente y darnos cuenta que debemos de proteger nuestra fe, nuestra identidad, volver a confiar en Dios para descubrir quiénes somos en Él. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 4. Y dice la Escritura así: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es decir, que toda persona que tiene clara su identidad y tiene clara su confianza puede ser extraordinaria. Pero muchos de nosotros somos como esa águila encerrada en un corral de pollos. Tenemos una naturaleza diferente, pero nos habituamos a estar dentro del corral. Nuestra mentalidad se achicó y nuestra fe se perdió, se diluyó. Somos creyentes que preferimos que sientan lástima por nosotros a ser nosotros los que consuelen a los que sufren. Vaya egoísmo. Una fe real logra hacer que aquel que la posee la viva. Lo vuelvo a repetir. Una fe real logra que aquel que la posee la viva. Si tú no estás viviendo tu fe, déjame decirte que no es real. Te estás vendiendo una mentira. De ahí que Dios quiera llevarnos del vernos como gente ordinaria a vernos como gente extraordinaria. Escuche esto. Una fe real provoca vidas espirituales extraordinarias y acciones extravagantes que impulsan el reino en el que creen. Vuelvo a decirlo, una fe real provoca vidas espirituales extraordinarias
y acciones extravagantes que impulsan el reino en el que creen. No puedo decir que tengo una vida espiritual extraordinaria si no puedo sostener mi dicho con acciones extravagantes. No puedo decir que creo en la provisión de Dios cuando soy mezquino para ofrendar. ¿Comprende lo que digo? No puedo decir que creo en la fidelidad de Dios cuando no diezmo. No puedo decir que creo en la sanidad de Dios cuando cada vez que estoy enfermo, lo último o lo que nunca hago es orar. No puedo creer en la realidad de Dios cuando yo vivo como si Dios no existiera y como si Dios nunca me fuera a juzgar. Déjeme hablarle un poco de personas que fueron extravagantes en sus acciones, personas que pasaron de ser ordinarias a extraordinarias. Y la primera persona que vino a mi mente fue la mujer samaritana. No te voy a hablar de héroes de la fe, de gente que por la fe conquistó reinos e hizo grandes proezas a favor de Dios. No, te voy a hablar de gente ordinaria, porque de hecho todos esos que conquistaron reinos eran ordinarios. Pero te voy a hablar de gente que pasó con un perfil bajo o medio bajo en algunos casos. Y la primera persona que viene a mi mente es la samaritana. Ella demostró que después de haber estado con Jesús, su vida fue cambiada. Porque a la hora en la que ella fue a sacar agua del pozo, nadie más iba a sacar agua del pozo. Entonces, los eruditos piensan que esta mujer iba a esta hora porque no quería encontrarse con nadie que le recordara su pasado. Y se encontró con Jesús, quien le dijo: ¿quieres saber más? Háblale a tu marido. Y ella comenzó siendo muy honesta con él y le dijo: me avergüenza decirte esto, pero no tengo esposo. Y Jesús la miró y le dijo: ciertamente, con verdad me has hablado, porque 5 esposos has tenido y con el que ahora estás no es tu esposo. En esto has dicho verdad. En toda relación que se quiera profundizar se requiere honestidad, aunque duela. Y la samaritana dio muestras de que ese encuentro con Jesús la había transformado, a tal grado que la gente dice: ya no creo en él por tu dicho, sino porque ya mis ojos lo han visto. Y realmente lo que tú dices es respaldado por lo que él es. Era una mujer ordinaria y ganó a su pueblo para Jesús, sin importar su trasfondo, sin importar su contexto. Tal fue el cambio que su testimonio comenzó a pesar en la sociedad para bien. Otro ejemplo es Ana. Ana acercó a su hijo a un encuentro con Dios y se esmeró por facilitarle a Samuel encuentros con Dios hasta que la voluntad de Dios fuera revelada para él. Ella lloraba amargamente y le dijo a Dios: si te acuerdas de mí y me das un hijo varón,
yo lo consagraré para tu servicio todos los días de su vida. Dios vio la honestidad de su corazón y se acordó de ella y le dio un hijo varón. Y la Biblia dice que después de haberlo amamantado, lo llevó al templo y lo dejó al cuidado del sacerdote Elí. No estamos hablando de una madre que se desentiende y dice: vámonos a la fiesta, que lo cuide el abuelito. No, estamos hablando de una madre que sabía que había un destino para ese niño y que dijo: pondré toda mi capacidad y todo mi esmero para que nada estorbe a su fe hasta que Dios se revele a él. Y cuando Dios se revele a él, yo habré terminado mi trabajo. Entonces Ana continuamente iba a ver a su hijo, no lo abandonó. La Biblia dice que continuamente lo iba a ver, le iba a proveer lo que él necesitaba, le fabricaba una túnica a su tamaño porque el niño iba creciendo y cada vez él requería una túnica más grande. Pero la mamá estaba ahí poniéndolo delante de Dios y diciendo: Dios, aquí está el compromiso que hice contigo. ¿Dónde está esa clase de creyentes donde preferimos dejar a nuestros hijos dormidos antes que levantarlos y traerlos delante de Dios? ¿Dónde están esa clase de creyentes que, como la samaritana, abren su boca para hablar de Jesús? ¿Dónde están esa clase de creyentes, de gente que está dispuesto a pagar el costo de lo que me va a implicar llevar a mis hijos a un punto más alto en Jesucristo? Hay un congreso para jóvenes, vale 2,000 pesos. Ay, no, es demasiado. Pero ¿cuánto te gastas en una botella para tus amigos, en una fiesta mundana para tus vecinos? Viene a mi mente Ananías. Ananías obedeció al mandato de Dios y eso trajo bendición al mundo. Porque Dios le habló a Ananías y le dijo a Ananías, y él dijo: sí, Señor, heme aquí, aquí estoy, hágase tu voluntad en mí, Padre. Hay un hombre que se llama Saulo y está en tal dirección y está orando. Oh, Señor, ¿cómo me pides que vaya a orar por Saulo? ¿No has sabido de él? Fíjate que él ha sido muy malo con la iglesia. Yo creo que en lugar de sanarlo deberías castigarlo. Y Dios le responde: ese no es asunto tuyo. Quiero que vayas y ores por él. Lo que yo haga con él es asunto mío. Y fue y llegó ahí, no a regañadientes, por la causa del reino. Hizo a un lado lo que sentía, hizo a un lado sus celos. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos a un lado nuestros celos? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos a un lado lo que estamos sintiendo o lo que creemos que la gente hace para ofendernos? Y los tratamos dentro del cuerpo de Cristo con desdén, con indiferencia. Él llegó y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció junto al camino me ha enviado a orar por ti y para que recobres la vista. Dios envía a Ananías a hacerle un bien a quien le hizo un mal. Y Ananías dice: por la causa del reino hago a un lado mi orgullo y caminaré con Jesús. Hoy abunda la gente falsa que dice: perdóname porque me porté mal, y el siguiente día continúan igual. Eso no es de cristianos maduros. ¿Sabe qué fue lo que hizo la presencia de Ananías en esa habitación con Saulo? Quitarle el freno a un diseño. Porque cuando yo veo que Ananías impone sus manos y caen como escamas de los ojos de Saulo, dice la Escritura que Pablo comió, se fortaleció y se quedó con los discípulos un tiempo.
le quitó el freno al diseño y lo impulsó hacia lo que Dios quería para él. Que va a llegar más lejos que tú, Ananías, no importa. Que sus palabras iban a quedar registradas en la Biblia y las tuyas no, no importa. Que lo que él va a hacer va a ser mucho más trascendente en la historia que lo que tú estás haciendo con una sola oración. No importa. Quiero ser útil al reino. No me importa el protagónico, yo quiero ser útil. No me importa pasar a la historia como el mejor pastor. Quiero ser útil. Y encuentro a otro hombre, uno un poco más loco, de nombre José, pero le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé. Él, viendo la necesidad de la iglesia y el trabajo de los apóstoles, recibió de Dios una instrucción que ya hoy Dios ya no habla eso, no se vaya a sentir aludido. No, lo digo, Dios no habla ya eso. Si se lo habla a usted, bueno, ya será algo de Dios para usted. Pero vamos, no uso este ejemplo para manipularle, es lo que quiero dar a entender. Dios le dijo a Bernabé: vende tu casa de las lomas y el dinero íntegro dáselo a Pedro para que lo administre en la iglesia. Chipre era una zona carísima y ahí tenía su herencia Bernabé. Y Bernabé no le dolió el codo para los propósitos del reino, porque Dios le había mostrado cuál era el plan para él. ¿No se ha preguntado usted por qué Dios le hizo próspero? ¿No se ha preguntado Dios a usted por qué Dios le dio capacidades, inteligencia, habilidades? ¿Sabe qué es lo más triste? Muchas veces tener a gente muy capaz sentada en la iglesia sin hacer cosas extraordinarias porque se siente ordinario. Bernabé dio de lo suyo para provocar un avance en el reino. Y concluyo con esta persona que no quería pasar desapercibida: Tabita. Tabita es una mujer que en silencio, sin pasar por un canal de televisión ni hacer las cosas para que otros le reconocieran, ella tenía una costumbre, y era la de bordar vestidos que vendía para, con las ganancias, sufragar los gastos que se generaban en la iglesia, para bendecir a los santos. Ella decía: yo no predico como Pedro, pero veo necesidades, soy buena tejiendo, voy a hacer chambritas, las voy a vender y voy a llevar el dinero a la iglesia para lo que haga falta. Un día esta mujer se murió, enfermó y murió. Pedro estaba cerca, en un pueblo próximo, y entonces fueron por él y le dijeron: ¿qué crees? Que Tabita, una de nuestras hermanas, murió. Ven por favor. Pedro va, y están las mujeres llorando y le comienzan a mostrar: mira, esto es lo que hacía, y los fondos los donaba para la iglesia, para ayudar a los necesitados, para ayudar a las personas que pasaban por escasez. Y Dios le habla a Pedro y le dice: yo no soy injusto como para olvidarme de todas las cosas buenas que ella hizo a favor de mi reino.
ora por ella que la voy a resucitar. Y Pedro le dice a todos: salgan del cuarto. Se queda solo con Tabita y le dice: Tabita, levántate. Y la muerta abrió los ojos, se incorporó, y el apóstol Pedro la presentó a todos viva. Gente ordinaria que se vuelve extraordinaria. ¿Con qué? Con lo que tiene en su mano, con lo que Dios puso en su vida. ¿De qué manera podrías hacer un cambio en el reino? Piensa en la samaritana. Acuérdate de Ana. Ten presente a Ananías. Recuerda a Bernabé. Y no te olvides de Tabita. Ordinarios. Más corrientes que comunes. Y entran a la historia como gente extraordinaria, porque tenían una visión de reino. ¿Sabían que el Espíritu de Dios estaba en ellos? No podían ser como el promedio. No puedes vivir como el promedio. Si fuiste creado águila, deja de estar entre los pollos. Así que si queremos participar de lo sobrenatural de Dios, amados hermanos, debemos atrevernos a vivir una vida extraordinaria. Una vida donde hacer la voluntad de Dios para nosotros es, para nosotros, prioridad. Todo lo demás que la vida me proponga está padre, es bueno, es bonito. Pero cuando encuentras a Jesús en tu camino a Damasco, todo cambia. Ya no es lo que querías hacer. Es postrado y humillado decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es ahí donde Dios te va a hablar. Yo iba en mi camino a Damasco 11 años atrás. Tenía mis planes y mi proyección de vida hecha. Y Dios me salió al encuentro. Y me humilló. Y me quebrantó en la intimidad de un tiempo de oración. Y mi única expresión para Él fue: ¿qué quieres que yo haga? Y Él me dijo: renuncia a tus planes y pastorea mi iglesia. Hay días en los que le digo: ¿y por qué yo? Si me conocías, si mejor que nadie sabes mis áreas de oportunidad, si mejor que nadie conoces mis debilidades, ¿por qué yo? Pudiste haberte encontrado a 10 mejores en la esquina. Y solo me responde: porque es tu diseño. Ve de lo ordinario a lo extraordinario, porque eres templo del Espíritu Santo. Y si Dios está dentro de ti, si Él habita en ti, no te amoldes
Ve tras lo que Él te llamó a hacer. Y ser. Porque de eso se trata la vida. ¿Qué quieres tú de mí? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, Señor, y queremos rendir nuestro corazón ante ti. Mi Dios, tú eres eterno, perfecto y puro. En ti no hay tiniebla alguna, ni signo de variación. Levántate en nosotros y danos vida conforme tu espíritu. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva nuestra fe. Haznos crecer en ti, amarte de veras. Precioso Espíritu Santo, que en nosotros haya una renovación como lo hubo en la samaritana, que haya un compromiso como lo hubo en Ana, que haya obediencia como la hubo en Ananías, que haya espontaneidad como la hubo en Bernabé, y que haya sacrificio como lo hubo en Tabita. Dios, perfecciónanos, que no seamos una vergüenza para la iglesia triunfante, que esta iglesia del siglo XXI esté dispuesta a apagar fuegos impetuosos, a cerrar las fauces de los leones. Que esta iglesia esté dispuesta a conquistar. Habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.